Todos en casa. Ya tomamos la señal de Jorge Escurra porque desde hace 40 minutos aproximadamente empezó la lectura de la sentencia para el exministro de la CEN, Joaquín Roa, como así también para el empresario Alberto Couve, una derivación del operativo a ultranza. Y está hablando la presidenta del tribunal, Elsa García. Ha sido objeto de debate la producción del disco duro portátil que fue remitido con el escrito del perito del laboratorio forense, el señor Sergio Salinas. La defensa cuestionó la indemnidad del medio de prueba y a su criterio fueron introducidas en este juicio ilegalmente, ya que considera que se violó la cadena de custodia, puesto que el lacrado del archivo estaba roto y ello se dejó constancia el día que se hizo la apertura para la copia de los archivos el 15 de noviembre del año 2023. Sostuvo que el fiscal copió y pegó los mensajes que estaban en el archivo y con ello formuló una ampliación de la imputación en fecha 3 de noviembre del 2023. Además, existen archivos posteriores al informe, por tanto considera que no hay forma de asegurar la originalidad e inalterabilidad del contenido de esos archivos. En cuanto a la legalidad del medio de prueba, no se constata que haya sido obtenida o incorporada de manera ilícita. La extracción de datos del aparato celular fue realizada mediante orden judicial fundada. La información contenida en el teléfono constituye un acto de investigación que implica una injerencia en la intimidad de las comunicaciones que requiere orden judicial fundada, la cual me dio en el caso que nos ocupa. Además de ello, dichos datos fueron producidos en juicio en presencia de las partes, por lo cual se pudo controlar y controvertir la información contenida. El tribunal concluyó que este medio de prueba no ha sufrido alteración alguna que afecte la indemnidad, puesto que la situación de que externamente se hallaba rota, invocada por la defensa, no constituye una violación de la cadena de custodia de la evidencia, de esta evidencia digital. En cuanto a los preceptos jurídicos aplicables, tenemos que corresponde realizar el análisis de los presupuestos de la punibilidad identificados los tipos penales: lesión de confianza, cohecho pasivo agravado, lavado de dinero, lavado de activos, administración en provecho propio, previsto en el artículo 8, alternativas de decidir y suscribir de la ley 2523, que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito en la función pública y el tráfico de influencia. Asimismo, para el acusado Alberto Couve, requirió que los hechos acusados sean incluso en los tipos penales de lesión de confianza, cohecho pasivo agravado, lavado de dinero y lavado de activos, y administración en provecho propio. La defensa de Alberto Couve ha cuestionado al momento de la realización de la advertencia de los cambios de calificación por parte del tribunal a su defendido, alegando que ello viola derechos procesales y principios que rigen la defensa en juicio, concretamente el debido proceso y el principio constitucional previsto en el artículo 17, puesto que según la defensa no tuvieron oportunidad de defenderse de estos nuevos tipos legales. Además, mencionó que el Ministerio Público sostuvo calificaciones advertidas por el tribunal, no así las calificaciones plasmadas en la acusación y en la autoapertura. Sobre este punto, este tribunal ha cumplido de manera estricta lo dispuesto en el artículo 400 del Código Procesal Penal, ya que sin modificar los hechos que son objeto del juicio o que fueron objeto del juicio, ha considerado que los mismos también se subsumen con relación a Alberto Couve en el tipo legal descrito en el artículo 303, suborno agravado, con el 29, así como el 301, cohecho pasivo agravado, y el artículo 8 de la ley 2523 de administración en provecho propio. Esa fue la advertencia que hizo el tribunal, en concordancia con el artículo 30. El tribunal considera que el acusado Joaquín Roa es punible según los artículos 192, inciso primero, primera alternativa, y 301, inciso primero, primera y tercera alternativa, solicitar y aceptar con el 29, inciso primero. Igualmente es punible según el artículo 196, inciso primero, segunda alternativa, disimular con el artículo 29, inciso segundo, todos del Código Penal. Y el artículo 8 de la ley 2523/04, primera alternativa y tercera alternativa, que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito en la función pública y el tráfico de influencia,
en concordancia con el artículo 29, inciso primero y 70 del Código Penal. Igualmente, el tribunal considera que Alberto Couve es punible según el artículo 192, inciso primero y el artículo 8. Su internet Mira hacia atrás y se quedó ahí. Sí. Cógelo. Un segundo. Sí. Bueno, ahí está, en plena lectura de sentencia tuvieron dificultades con la conexión de Alberto Couve, quien está siguiendo el juicio oral y público de forma telemática ya en la recta final, a minutos de que el tribunal de sentencia dé a conocer su veredicto, tanto para el exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, Joaquín Roa, como así también para el empresario Alberto Couve. Decíamos, esto parte de una derivación de la causa madre, que es el operativo a ultranza PI, que derivó en una serie de procedimientos. Hablamos del famoso yate que le había regalado Alberto Couve al ministro de la CEN en su momento. También hablamos de licitaciones que había favorecido a la empresa cuyo titular es Couve, uno de los procesados. El Ministerio Público había solicitado penas para 10 años, ¿verdad? 10 años para el exministro Joaquín Roa. Y 7 años para Alberto Couve. Sí. Si es que se está aguardando nada más que se pueda restablecer la conexión con el procesado, que lo está siguiendo de forma telemática, para que el tribunal dé a conocer su sentencia, su veredicto. Ahí volvió, parece. Sí, ahí está. Vamos a retomar lo que estaba mencionando la presidenta del tribunal, Elsa García. Mucha señor Couve. Con el señor Alberto Couve es punible según el artículo 192, inciso primero y el artículo 8 de la ley 2523, en concordancia con el artículo 30 del Código Penal. Asimismo, es punible según el artículo 303, inciso primero, con el 29, inciso primero del Código Penal, y el artículo 196, inciso primero, segunda alternativa, con el 29, inciso segundo, y el artículo 70 del Código Penal. La posibilidad de la aplicación de este tipo legal fue advertida al acusado por el tribunal antes de la declaración, y los alegatos finales en consecuencia fue oportuna para asegurar su derecho a ser oído y el derecho a la defensa sobre estos hechos que forman parte de la acusación presentada por el Ministerio Público en cumplimiento a lo establecido en el artículo 400 del Código Penal. En cuanto a la fundamentación jurídica, tenemos con relación al señor Joaquín Roa y respecto al tipo penal de lesión de confianza, que en su forma activa, es decir, el 192, inciso primero, primera alternativa, el primer elemento lo constituye el patrimonio ajeno. En este caso se relaciona con el patrimonio de la Secretaría de Emergencia Nacional, lo que efectivamente ha quedado acreditado con la resolución número 73, que autorizó la adquisición de chapas de fibrocemento. El segundo elemento de la tipicidad es el perjuicio patrimonial, que es el resultado típico. En este caso, el tribunal aplica la teoría fáctica económica, es decir, hay un perjuicio patrimonial si se da una diferencia entre lo que ingresó y lo que salió del patrimonio, y dicho de otra manera, hay una prestación, contraprestación y un déficit, así como fue explicado. El tribunal considera necesario determinar que justamente esta variación del monto del perjuicio patrimonial no tiene nada que ver con ocasionar algún tipo de indefensión a la defensa, sino que es algo que tiene relevancia en la medición de la pena, pero que de ninguna manera afecta al principio de congruencia conforme fue alegado por la defensa. Y por otro lado, estos hechos se encuentran claramente descritos en la acusación y en la autoapertura a juicio. El tribunal estableció que el perjuicio se da conforme se ha explicado en los hechos probados por la suma desembolsada a la empresa Transporte de Materiales y Cargas, que fue de 2.310
millones, siendo que la CEN tenía un contrato vigente con la firma Distrinex para la provisión de chapas por guaraníes 21.500 la unidad. Y que entonces, multiplicando el costo unitario por las 70.000 chapas, se tiene la suma de 1.505 millones que hubiera abonado la Secretaría de Emergencia Nacional con esta empresa, pero al optar por la firma de Caterina Ayala se da un costo mayor que debió desembolsar de guaraníes 805 millones, que constituye el perjuicio patrimonial. Con relación a la vinculación causal, se da la relación entre la conducta y el resultado a la luz de la teoría de la equivalencia de las condiciones. En cuanto a la condición objetiva, requerían el autor, como ya se ha explicado, se demostró en esta audiencia de juicio oral y público que Joaquín Roa cumplía funciones como ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional conforme al decreto de su nombramiento y a la ley 2615 de creación de la Secretaría de Emergencia y su correspondiente decreto reglamentario. Igualmente, conforme a esta ley, era ordenador de gastos, por tanto está plenamente probado que tenía la cualidad objetiva de autor requerida para la punibilidad de la lesión de confianza. Asumió como obligación principal proteger el patrimonio y tenía una posición de autonomía respecto al patrimonio, y en ese sentido dispuso del mismo de la manera que ya fue explicada, dándose en el análisis del tipo subjetivo. La conducta de Joaquín Roa fue dolosa, puesto que dispuso la autorización de desembolso a un precio mayor para beneficiar al señor Couve, que era la persona que efectivamente se benefició de la contratación de la empresa de Caterina Ayala, por lo que se afirma su dolo directo de primer grado, y de esta forma se establece tanto la tipicidad objetiva como la subjetiva, así como consideramos que su conducta, además de ser típica, objetiva y subjetivamente, también es antijurídica, porque el acusado se halla en pleno uso de sus facultades mentales, porque no está amparado por ninguna, es antijurídica porque no está amparado por ninguna causa de justificación, y también es reprochable porque el acusado entiende perfectamente la norma que ordena administrar correctamente el patrimonio, o no debes dañar el patrimonio del Estado. Y tampoco existe ninguna imposibilidad para que su conducta sea punible. En cuanto al señor Couve, el tribunal analiza su conducta a la luz del artículo 192, inciso primero, primera alternativa, causara con el artículo 30 del Código Penal respecto al hecho principal doloso antijurídico necesario para establecer la instigación, y en consecuencia del principio de accesoriedad limitada establecido en el artículo 30, vale decir que solo se requiere ese hecho doloso antijurídico para establecer la instigación. Esto se ha acreditado efectivamente en lo relacionado con el señor Joaquín Roa en la lesión de confianza. Con relación al nexo causal y a la participación del acusado Couve, se da su participación como instigador en ese hecho doloso principal realizado por el ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, Joaquín Roa, quien es en definitiva quien autorizó los desembolsos para la adquisición para la adquisición de esas chapas, de esas licitaciones, para la realización de esas licitaciones, y en el caso concreto la adquisición de chapas de fibro, cemento, vía urgente por la suma de 2.310 millones, teniendo él como ministro la condición objetiva de autor requerida por el tipo legal de lesión de confianza, habiendo hecho el tribunal la advertencia dispuesta con relación al señor Couve. El aire, si me pueden prender, por favor. La defensa de Couve sostuvo que no existe una prueba que pueda demostrar que su representado actuó como instigador, alegando que la fiscalía no sustentó quién fue el que le ofreció a quién. Contrariamente, para este tribunal quedó plenamente demostrado que Couve fue quien lideraba el proceso de contratación de empresas, y en el caso específico de la provisión de chapas fue adjudicada a la empresa vinculada al mismo, y fue él quien realizó toda la operativa, incluso incidió en el precio que sería consignado por Joaquín Roa en la contratación señalada. En el análisis subjetivo, el señor Couve se representó como seguro que su conducta iba a influir en la decisión del señor Joaquín Roa de causar un perjuicio a la Secretaría de Emergencia Nacional, habiéndose constatado además el conocimiento de las circunstancias fácticas
que se corresponden con el tipo objetivo, el anhelo, el resultado por parte del acusado conforme a los hechos establecidos, consideramos que COVE actuó con dolo directo de primer grado, puesto que se representó y además anheló obtener el dinero desembolsado en la contratación referente a las chapas. En consecuencia, la conducta del acusado COVE es típica siendo instigador, puesto que causa el resultado creando el dolo de otro. Se afirma igualmente su antifuricidad y reprochabilidad. En cuanto a la conducta de Alberto COVE, de conformidad al artículo 303, inciso primero, primera y tercera alternativa, con el 29, inciso primero del Código Penal, soborno agravado, encontramos que el resultado típico descrito en la primera alternativa consiste en ofrecer y en su tercera alternativa en garantizar un beneficio a un funcionario a cambio de un acto de servicio ya realizado o que realizará en el futuro y que además lesione sus deberes. En este juicio se probó que Alberto COVE, en su carácter de representante legal del Grupo Tapiracuay, ofreció y garantizó a Joaquín Roa, al tiempo que ejercía el cargo de ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, un yate de la marca Simut AZ42 a cambio de servicios ya realizados y actos de servicio que debían realizarse en el futuro, que se corresponde en este caso a las licitaciones adjudicadas a la empresa Tapiracuay, distribuidora San Blas y no de Macul, para que a su vez se ha beneficiado a través de empresas que tenían relación con este conforme a lo probado. Estas fueron las empresas Sofimat, JPA y Transporte de Materiales y Cargas para la Construcción. El resultado se da por la existencia del ofrecimiento de una embarcación a un funcionario del Estado a cambio de actos de servicio violando sus deberes, porque se direccionaba a empresas relacionadas con COVE. Joaquín Roa, secretario ejecutivo de la CEN, aprobó, decidió, suscribió resoluciones administrativas que permitieron el desembolso de fondos públicos a cambio de la adjudicación de las contrataciones dentro de la CEN a favor de Alberto COVE y empresas vinculadas al mismo. Y esto constituye violación o lesión de deberes porque Roa perdió de vista su deber de gestionar correctamente el dinero público y con ello se realizaron los desembolsos de la CEN. Específicamente, el artículo 6 del decreto 3713 de los procedimientos adquisitivos del Fondo Nacional de Emergencia. Básicamente este decreto establece la forma en que se deben realizar los procesos de licitación y las adquisiciones. Por tanto, el beneficio ofrecido y garantizado de la embarcación fue a cambio del direccionamiento de las licitaciones en la Secretaría de Emergencia Nacional. Existe un nexo causal directo entre la conducta de COVE y el resultado del ofrecimiento a Joaquín Roa, ya que la entrega del yate fue determinante para que Roa, violando sus deberes, adjudicara contratos y autorizara desembolsos. Los mensajes intercambiados entre ambos refuerzan esta conclusión. Como te quiero enviar sobres, tengo las cosas para entregarte, ¿cómo hacemos? Te envío algunas cosas así no te olvidas de tu amigo, evidenciando la coordinación directa de la entrega del beneficio y su relación con los actos funcionales contrarios a derecho. Respecto al elemento subjetivo, Alberto COVE actuó con dolo directo de primer grado, con pleno conocimiento de la ilicitud de su conducta y la voluntad de ofrecer y garantizar a Roa a realizar actos contrarios a sus deberes, buscando que se adjudicaran contratos y se autorizaran desembolsos en beneficio propio y de sus empresas. Los mensajes intercambiados prueban que COVE planificó y coordinó la entrega del beneficio con intención de obtener el resultado. También esta conducta es antijurídica y reprochable. En cuanto al análisis del presupuesto de punibilidad por el cohecho pasivo agravado que se le atribuye al señor Joaquín Roa, de conformidad al artículo 301, inciso 1, primera y tercera alternativa, con el 29, inciso primero del Código Penal, tenemos que establece el tipo penal solicitar o aceptar un beneficio a cambio de un acto de servicio ya realizado o que realizará en el futuro y que lesione sus deberes. El bien jurídico protegido es el ejercicio de las funciones públicas que debe ejercerse y realizarse con probidad. En cuanto al objeto material,
recae en este caso sobre el buen funcionamiento de la administración pública y la confianza de la ciudadanía en sus autoridades. Cuanto al resultado, tenemos que Roa, en ejercicio de sus funciones como ministro de la CEN, aceptó la embarcación ofrecida por COVE a cambio de direccionar las licitaciones que se realizaban mediante contrataciones directas. Se comprobó que ello se dio en 10 adjudicaciones a Alberto COVE mediante empresas propias y relacionadas al mismo, constituyendo estos actos violación de sus deberes. Asimismo, quedó acreditado que Joaquín Roa solicitó a Alberto COVE en virtud a las adjudicaciones a este, y ello se probó conforme a contenidos de comunicaciones como ser: ya tenemos pío para el pan dulce, nos salió pío para la sidra y diezmo para los perros, en violación a sus deberes que le son propios según el artículo 6 del decreto 3713/15 de los procedimientos adquisitivos del Fondo Nacional de Emergencia. Básicamente, este decreto establece la forma en que se deben realizar los procesos de licitación y adjudicaciones. Se afirma igualmente que las resoluciones dictadas por el acusado Roa se corresponden con una lesión de deberes porque se digitaban a empresas relacionadas con el amigo COVE sin detenerse a verificar propuestas. Incluso el proceso licitatorio era manejado por COVE conforme fue probado en juicio. Es más, este último digitaba a las empresas que se iban a presentar como oferentes y quienes iban a tener documentos incompletos para que la firma electa sea aquella pergeñada previamente por el mismo. Y esto constituye lesión de deberes porque lesionó la normativa vigente mencionada en el párrafo anterior, porque Roa perdió de vista su deber de gestionar correctamente el dinero público y con ello se realizaron los desembolsos de las sumas. El acuerdo ilícito, ese pacto de injusto y la ventaja fueron pactadas para la realización de los actos del ejercicio del servicio público entre Joaquín Roa y Alberto COVE, conforme surge del contenido de las comunicaciones que Alberto COVE impartía las instrucciones a Joaquín Roa en el proceso de las contrataciones de la SED en el periodo 2018 a 2021, y en este caso el beneficio fue a cambio del servicio lesionando sus deberes, y esto se considera ilícito porque es una ventaja que el funcionario no debía recibir. En cuanto al nexo de causalidad, se afirma que existe nexo de causalidad entre la conducta y el resultado de aceptar y solicitar lesionando sus deberes a la luz de la teoría de la equivalencia de las condiciones. Tenemos que se haya acreditada también la condición objetiva de autor a raíz del decreto de nombramiento del ministro de la CEN 102 del 23 de agosto de 2013. Igualmente, esta conducta típica objetivamente también lo es subjetivamente, porque consideramos que el acusado actuó con dolo directo de primer grado, representándose todos los elementos del tipo como seguro y anhelando el resultado. Su conducta además es típica, antijurídica, reprochable y finalmente punible. En cuanto a las conductas atribuidas al señor Roa conforme al artículo 8 de la ley 2523, primera, segunda y tercera alternativa por el 29 del Código Penal, debe tenerse en cuenta el hecho punible de administración en provecho propio, que se encuentra directamente relacionado con la administración del patrimonio del Estado y solo puede ser cometido por un funcionario en el ejercicio de sus funciones. Sabemos que la definición de lo que es funcionario está prevista en el artículo 14 del Código Penal, que es el que cumple una función pública conforme al derecho paraguayo. En el presente caso ha quedado plenamente acreditado o acreditada la condición de funcionario conforme al decreto ya mencionado varias veces. Entonces, aquí queremos destacar el espíritu de la ley 2523, que es precisamente garantizar que los funcionarios públicos actúen con probidad e integridad, evitando que utilicen las funciones que les fueron confiadas para obtener beneficios personales indebidos. Por ello, cuando un funcionario se aprovecha de su cargo para favorecer intereses propios de terceros, no solo causa un daño patrimonial, sino también quiebra la confianza que la sociedad deposita en la administración del Estado. Las defensas sostienen que no se da la administración en provecho propio porque este tipo legal se configura cuando de forma directa se percibe un beneficio sin la intervención de un tercero, y además no puede considerarse ello como cohecho y a su vez administración en provecho propio.
Cabe resaltar que la defensa parte de una premisa errónea en virtud de lo dispuesto en el artículo 8, que requiere que el beneficio indebido sea consecuencia directa del acto o contrato administrativo que el funcionario decida, autoriza o suscriba, pero no que dicho beneficio deba percibirse sin la intervención de terceros. Es suficiente que la ventaja obtenida sea atribuible al funcionario por su cargo, vinculación funcional y por el uso de esas funciones, aun cuando el beneficio se canalice a través de terceros. Basta que, mediante el ejercicio abusivo de la función, el autor obtenga una ventaja indebida vinculada a su interés personal. Asimismo, la concurrencia con el tipo de cohecho no excluye la configuración del hecho punible de administración en provecho propio, porque son hechos punibles autónomos. Además, este hecho punible de administración en provecho propio es pluriofensivo, ya que no solo afecta al patrimonio del Estado, sino también a la correcta administración pública. Es decir, la conducta no perjudica únicamente los recursos económicos estatales, sino que también vulnera los principios de honestidad, transparencia, legalidad que debe regir el actuar de los funcionarios públicos. Entonces, en este contexto, la conducta atribuida a Joaquín Roa se adecua al tipo penal previsto en el artículo 8 de la Ley 2523, que sanciona al funcionario público que decida, autorice o suscriba actos o contratos administrativos que otorguen en forma directa beneficio indebido para su provecho personal o personas vinculadas al mismo. El objeto material es el patrimonio de la Secretaría de Emergencia, cuya administración estaba a cargo el señor Roa en su carácter de ministro, y el resultado se configura mediante la decisión, autorización o suscripción de estos actos administrativos que otorgan beneficios indebidos de manera directa, circunstancia que ha quedado acreditado o acreditada a través de los hechos probados y las pruebas documentales y testimoniales sustanciadas en este juicio. Se acreditó que entre 2018 y 2021 Joaquín Roa decidió, autorizó y suscribió de manera sistemática al menos 10 procesos licitatorios. Pone 11/2018, 20/2018, 25/2018, 1/2019, 5/2019, 15/2019, 40/2018, 14/2020, 27/2021, 35/2021 a favor de empresas vinculadas a Alberto Cove Ayala en los rubros de alquiler de camión y adquisición de chapas. En lo que respecta a la contratación directa para la provisión de chapas de fibrocemento, se realizaron por valores que ya fueron mencionados, generando beneficios económicos estimados en 805 millones, los cuales redundaron en provecho personal de ambos acusados conforme a lo probado en este juicio. De las documentales, como de los mensajes extraídos del aparato celular, se demuestra que Joaquín Roa recibía beneficios económicos de manera directa, coordinando cobros con empleados de Cove. Asimismo, se determinó que posterior a esas adjudicaciones a Alberto Cove, Joaquín Roa recibió beneficios materiales para su familia, en concreto un viaje a Europa todo pagado para su hija y pareja como regalo de bodas. Igualmente permitió que Alberto Cove controlara diversas empresas que participaban de forma coordinada en los procedimientos licitatorios, asegurando que los contratos administrativos fueran siempre adjudicados a las firmas que se encontraban vinculadas de alguna manera con Cove. En el presente caso quedó acreditado que Roa, en su carácter de ministro, dictó una resolución 773 autorizando la adquisición de esas chapas vía urgencia impostergable y dispuso la adjudicación a la empresa de Caterina Ayala para la provisión de 70.000 chapas por unidad por un total de 2.310 millones de guaraníes. Los hechos probados demuestran que Joaquín Roa y Cove coordinaron anticipadamente la adjudicación y los precios de las chapas. Tenemos unos mensajes extraídos de los celulares que muestran que Roa estableció un precio referencial de 27.950 por unidad y preguntaba: ¿a cuánto sacamos? ¿A cuánto le sacamos? No se puede dormir el flete. Pásame a los documentos que faltan. Papachín ya empieza a correr todo, ya se libera, evidenciando que calculaba y direccionaba las licitaciones directamente a su
su beneficio y del señor Alberto Cobe. El nexo causal se encuentra plenamente configurado, en tanto que sin la decisión, autorización y suscripción de los actos administrativos por parte de Joaquín Roa, no se habrían generado los beneficios económicos ni los beneficios materiales obtenidos. En cuanto al elemento subjetivo, el dolo hecho se da, el tribunal considera que el acusado actuó con dolo directo de primer grado. Igualmente se afirma la anticuricidad, reprochabilidad y por tanto la punibilidad del acusado. En cuanto a la conducta atribuida al señor Alberto Cobe según el artículo 8 de la ley 2523 con el artículo 30, en este juicio, si bien Alberto Cobe no ejecutó directamente estos actos administrativos ni suscribió las resoluciones, fue él quien mediante la coordinación previa planificación y comunicación directa con Roa generó en el mismo el dolo necesario para obtener recursos públicos en su propio beneficio, configurando así su calidad de instigador, lo cual no requiere la cualidad especial de autor o la cualidad objetiva de autor. Los elementos que acreditan esta instigación provienen de mensajes extraídos de teléfono celular, de las comunicaciones entre Alberto Cobe y Roa, entre las que se destacan: no te olvides del tema, quiero facturar, papacho, no te olvides de ese tema para resolver y poder presentar la factura. Fíjate para liquidar eso que tengo flotando, es mucho, 1.600. Papacho, fíjate por favor, necesito liquidar ese tema que está pendiente. Techo, y también tenemos pendiente Kiri, JP del viejo y del nuevo, que revelan que obtuvo beneficios directos de las licitaciones de la SEM. Estos mensajes y acciones muestran que Cobe obtuvo deliberadamente para inducir a Roa la intención de adjudicar las licitaciones de manera que este último de manera a obtener un beneficio, asegurando así el resultado del acto administrativo. Igualmente se demostró que Alfredo Martinetti y José González, empleados del Grupo Tapiraguay en relación de dependencia de Alberto Cobe, retiraron en varias oportunidades órdenes de pago correspondientes a los cheques expedidos por Roa y cobraron esos cheques y entregaron la plata a Cobe. En el mismo sentido explicó el testigo Juan Pablo Acosta que Alberto Cobe se quedaba con el 60% del cobro de las licitaciones. La instigación se evidencia en esta planificación, coordinación de precios, cantidades, adjudicaciones, así como la supervisión indirecta de la entrega, que incluyen ganancias estimadas, en el caso de las chapas, 805 millones y otros beneficios económicos otorgados como contrapartida de su intervención en la adjudicación. Vemos que existe una secuencia lógica, práctica, temporal entre las instrucciones, sugerencias y coordinación de Cobe y las decisiones de Roa de aprobar, decidir, suscribir resoluciones de adjudicación. Sin la intervención de Alberto Cobe para generar la intención dolosa de Roa, no se hubiera producido el beneficio económico derivado de la sobrefacturación de las chapas. Su intervención activa fue fundamental para la concreción del resultado antijurídico en favor de Joaquín Roa. Con relación al elemento subjetivo, también consideramos que Alberto Cobe tuvo con dolo directo de primer grado y su conducta no está amparada por ninguna causa de justificación, por lo tanto es antijurídica y a la vez es reprochable y punible. En cuanto a las conductas atribuidas a Joaquín Roa, de conformidad al artículo 196, inciso primero, segunda alternativa, con el artículo 29, inciso segundo del Código Penal de la ley 3440, en el caso del artículo 196, en cuanto a los hechos atribuidos al señor Roa, analizados bajo los presupuestos del tipo de lavado de dinero, el tribunal considera acreditar la concurrencia de todos los elementos exigidos por el artículo 196, inciso primero, segunda alternativa del Código Penal, que establece que el que ocultara un objeto proveniente de un hecho antijurídico respecto de tal objeto disimulara su procedencia por los siguientes argumentos. Se probó el lavado de dinero con respecto al hecho precedente, que es el cohecho pasivo agravado. Respecto al hecho punible del lavado de dinero, conforme a la ley vigente al momento de la realización del hecho, es
Tenemos el objeto material contemplado en el artículo 196, es el beneficio que puede estar representado por cualquier objeto que provenga de un hecho antijurídico, sea tangible o intangible. En el caso concreto se ha demostrado que el beneficio está representado por una embarcación AZ-42, objeto que proviene de un hecho antijurídico, vale decir, el cohecho pasivo agravado. El resultado típico conforme a la segunda alternativa consiste en disimular la procedencia del objeto. En este caso, mediante la aceptación de la embarcación proveniente del cohecho pasivo agravado, utilizando un contrato privado, se simuló su verdadera procedencia. Además, se acreditó la existencia del nexo causal entre el objeto material y el resultado típico. Con relación al tipo subjetivo, el tribunal ha llegado a la conclusión de que el señor Roa actuó con dolo directo de primer grado en la combinación como seguro de las circunstancias fácticas. También se representaba que realizando el contrato de compra-venta escondería la verdadera procedencia de la embarcación y en la medida de esa representación anheló el resultado. Por lo tanto, su conducta reúne todos los requisitos de la tipicidad objetiva y subjetiva. No encontramos que se haya amparado por una causa de justificación, algún otro permiso legal, y asimismo consideramos que esta conducta típica y antijurídica es reprochable. Por tanto, consideramos que es punible según el artículo 196, inciso 1, segunda alternativa, con el artículo 29, inciso segundo del Código Penal. Con relación al acusado Alberto Cove, artículo 196, lavado de dinero, ley 3440, inciso primero, segunda alternativa, con el 29, inciso segundo del Código Penal, vemos que en cuanto hacia Alberto Cove, por la conducta de ofrecer y garantizar la embarcación proveniente de este soborno, utilizando un contrato privado para disimular la verdadera procedencia punible, el tribunal considera acreditado, al igual que lo ha explicado arriba, la concurrencia de todos los elementos exigidos en el artículo 196, inciso primero, segunda alternativa, con respecto al hecho precedente de soborno agravado. Respecto al hecho punible de lavado, conforme a la ley vigente al momento de la realización del hecho. El objeto material de lavado de dinero contemplado en el 196, es el beneficio que puede estar representado por cualquier objeto que provenga de un hecho antijurídico, sea tangible o intangible. En este caso concreto se ha demostrado que está representado por la embarcación AZ-42, objeto que proviene de un hecho antijurídico, vale decir, en el caso del acusado Cove, del soborno agravado. El resultado típico, conforme a la segunda alternativa, consiste en disimular la procedencia y en este caso ofreció y garantizó la embarcación proveniente del soborno agravado. Utilizando un contrato privado se disimuló la verdadera procedencia. Además, se acreditó la existencia del nexo causal entre la conducta y el resultado. Entonces, se considera que el mismo cumple en supervisión a todos los presupuestos de la punibilidad. No ha obrado con ninguna causa de justificación, no tiene un permiso legal. Su conducta, además de ser típica y antijurídica, es reprochable y merece una sanción penal. En cuanto a las bases de medición de la sanción, este tribunal tuvo en cuenta que al existir un concurso de hechos punibles conforme se ha aprobado en esta audiencia de juicio oral y público, conforme corresponde construir un nuevo marco penal, que en el caso del señor Roa es de 6 meses a 15 años. Y en el caso en el caso del señor Alberto Cove es hasta 11 años y 3 meses, conforme al principio de accesoriedad limitada. El tribunal no va a explicar punto por punto los ítems que ha tenido en cuenta para las bases de medición de la sanción, porque lo va a explicar en la sentencia por escrito para no seguir extendiendo sin embargo, va a dar una pequeña pincelada de cuáles fueron los puntos que fueron tenidos en cuenta.
a favor y en contra de los acusados. Entonces, en cuanto al en cuanto a los móviles y fines, en el caso del señor Roa, en este caso se tiene en cuenta la finalidad del acusado en el hecho punible de lesión de confianza, y en el caso de administración en provecho propio sostenemos que estos elementos ya fueron contenidos al momento de subsumir la conducta del acusado en esos tipos penales, y por la prohibición de la doble valoración en este punto se mantiene. En cuanto al cohecho pasivo agravado, también pretendía una ganancia ilícita para sí a cambio de estos servicios que prestó, y también esto constituye un elemento del tipo legal. Entonces, en este punto tampoco podemos tener en contra para evitar la doble valoración. En cuanto al lavado de dinero, no contamos con otras circunstancias fácticas, además de las ya mencionadas, para establecer cuáles fueron los móviles del autor. Es decir, desconocemos el motivo que tenía o que iba a realizar con ese beneficio. En consecuencia, no se puede valorar, por lo que no se considera como un punto para aumentar el reproche. En cuanto a la forma de realización del hecho y los medios empleados, entonces, en el presente caso, vemos que ya se tuvo en cuenta que el acusado actuó con un dolo directo de primer grado. Y si bien el dolo es un elemento del tipo, debe concurrir la forma del dolo puede ser valorada en el momento de establecer el grado de reproche. Habida cuenta que en los casos de dolo directo es mayor el grado de reproche, y en este caso que nos ocupa, vemos que hemos establecido en todos los casos que el acusado Roa obró con dolo directo, por lo cual este es un punto que es tenido en contra. En el punto de la intensidad de la energía criminal, hemos tenido en cuenta que el señor Roa desplegó la acción en forma repetitiva, direccionó las licitaciones a la empresa de FOBI y a esquemas empresariales vinculados al mismo, que involucró a funcionarios en situación de dependencia del entonces ministro, logrando de esta manera el beneficio para el señor Kobe, por lo cual este punto es tenido en contra. Bien, en cuanto al señor Kobe, hay puntos que también tenemos en contra, como por ejemplo que el acusado no posee antecedentes, y otros que van a ser explicados en la sentencia. En cuanto al señor Kobe, tenemos el punto. Ya establecimos el marco penal, que va de 6 meses a 11 años y 3 meses. En los móviles se refieren entonces en el presente caso respecto a su participación en el tipo legal de lesión de confianza, que su fin era obtener beneficio con relación también a la administración en provecho propio, que era el ánimo de lucro, la codicia, con la finalidad de tener ganancias a costa de los fondos desembolsados por la Secretaría de Emergencia Nacional. Y se ha aprobado por parte de los fondos, específicamente en los fones 15, 14, 27 y 35, que fueron entregados al mismo, por lo que este ítem es considerado en contra. Otro punto que consideramos en contra es la forma de realización del hecho y los medios empleados. De aquí en el presente caso, el acusado, dijimos, actuó con dolo directo de primer grado, y además utilizó la estructura de la Secretaría de Emergencia Nacional, aprovechando su condición de amistad con el ministro Joaquín Roa para obtener ventajas, es decir, para ser adjudicado en esas licitaciones a costa de los intereses de la institución.
Los demás puntos vamos a establecer en la sentencia que vamos a consignar por escrito. Ahora bien, en cuanto al comiso que fue solicitado por el Ministerio Público con relación a la embarcación marca Simún, quedó probado efectivamente que proviene de un hecho precedente antijurídico que se corresponde con el bien original y a su vez el objeto material del lavado de dinero que coincide con el objeto del comiso. Entonces el fundamento del comiso está ligado al tipo penal de lavado y ambos buscan impedir que la persona que realizó este hecho antijurídico, que tiene como fin último, digamos, el lucro, pueda aprovecharse de esas ganancias. Entonces el tribunal resolvió el comiso especial de la embarcación Asimov Jack Serie AZ42 y a los efectos de asegurar esta orden de comiso ordena como medida cautelar real el embargo preventivo de la embarcación arriba individualizada hasta tanto sea ejecutado el comiso y que se comunique a las autoridades pertinentes. En cuanto también mantiene igualmente la medida cautelar de secuestro ordenado por el juzgado de garantías. En cuanto a las costas, por supuesto, se imponen a la parte perdidosa y lo relacionado a la solicitud del Ministerio Público, el levantamiento de la medida de arresto, el tribunal dispone la libertad del acusado Joaquín Roa y que se oficie a la Comandancia de la Policía Nacional, pero mantienen los embargos preventivos en relación al mismo dispuestos en la presente causa en el AI número 397 del 10 de agosto del año 2023 dictado por el juez de garantía. Y con relación al acusado Alberto Cogue se mantienen las medidas cautelares impuestas en la presente causa por el juez de garantías. En cuanto a la determinación de la sanción impuesta, este tribunal de sentencia colegiado en delitos económicos por unanimidad resuelve declarar la competencia del tribunal de sentencia colegiado, declarar la punibilidad del acusado Joaquín Daniel Roa Burgos en los hechos punibles de cohecho pasivo agravado previsto en el artículo 301, inciso primero, primera y tercera alternativa, lesión de confianza dispuesto en el artículo 192, inciso primero, primera alternativa, administración en provecho propio, establecida en el artículo 8 de la Ley 2523/04, primera, segunda y tercera alternativa, todos con el artículo 29, inciso primero del Código Penal. Asimismo, con relación al lavado de dinero previsto en el artículo 196, inciso primero, segunda alternativa del Código Penal, en concordancia con el artículo 29, inciso segundo y el artículo 70 del Código Penal. Declarar la punibilidad del acusado Alberto Cogue Ayala en los hechos punibles del artículo 303, inciso primero, primera y tercera alternativa, con el artículo 29, inciso primero del Código Penal. Artículo 192, inciso primero, primera alternativa, artículo 8 de la Ley 2523, que tipifica la administración en provecho propio, ambos con el artículo 30 del Código Penal. Así también se tiene por acreditada su punibilidad según el artículo 196, inciso primero, segunda alternativa del Código Penal, en concordancia con el artículo 29, inciso segundo y 70 del Código Penal. Condenar a Joaquín Daniel Roa Burgos con cédula de identidad 694-926, sin apodo ni sobrenombre, de nacionalidad paraguaya, nacido en fecha 10 de abril de 1961, de profesión empresario, a la pena privativa de libertad de 8 años, que la deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú en libre comunicación y a disposición del Juzgado de Ejecución Penal competente, y cuyo cómputo definitivo de las penas queda a cargo del juez de ejecución penal competente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 3494 del Código Procesal Penal. Condenar
a Alberto Cove Ayala, con cédula de identidad número 1.254.515, sin apodo y ni sobrenombre, de nacionalidad paraguaya, nacido en fecha 8 de agosto de 1971, a la pena privativa de libertad de 6 años y que la debe cumplir en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, en libre comunicación y a disposición del juzgado de ejecución penal competente, y cuyo cómputo definitivo de las penas queda a cargo del juez de ejecución, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 494 del Código Procesal Penal. Mantener vigentes las medidas cautelares en contra del acusado Alberto Cove Ayala, decretadas por AI número 221 de fecha 5 de mayo de 2023, dictada por el juez penal de garantías. Disponer la libertad ambulatoria del acusado Joaquín Daniel Roa Burgos, con cédula de identidad número 694-926. Mantener los embargos preventivos en relación al acusado Joaquín Daniel Roa Burgos, dispuesto en la presente causa por el AI número 397 de fecha 10 de agosto de 2023, dictado por el juez penal de garantías. Decretar la inhabilitación especial por el plazo de 5 años para Joaquín Daniel Roa Burgos, de conformidad al artículo 5 de la ley 2523, a los efectos de que pueda ocupar cargos públicos. Ordenar el comiso especial, según lo dispuesto en el artículo 90 del Código Penal, de la embarcación Azimut Yachts AZ42, serie número BRAZB 4-20-32-819. Mantener la medida cautelar del secuestro ordenado por el AI número 196 de fecha 27 de abril de 2023, dictado por el juez penal de garantías, sobre la embarcación, y se mantenga bajo la custodia y a cargo de la Cenavico, a disposición del juzgado. Decretar la medida cautelar de embargo preventivo sobre la embarcación Azimut Yachts AZ42, serie número BRAZB 4-20-32-819. A dicho efecto, ofíciese a la Dirección de Registros No Inmobiliarios, sección Buques, y comuníquese a la Prefectura Naval. Imponer las costas del juicio a los condenados, y firme esta resolución, librar oficio a la Comandancia de la Policía Nacional, a la Sección de Antecedentes Penales del Poder Judicial, al Tribunal de Justicia Electoral para su registro correspondiente y a la Cenavico. Anotar, registrar, notificar y remitir copia a la Excelentísima Corte Suprema de Justicia. La lectura de esta sentencia se dará el día 30 de diciembre del año en curso a las 13 horas. Este juicio ha terminado. De esta manera, una extensa lectura de la sentencia. Vemos allí a Joaquín Roa. Alberto Cove lo sigue de forma telemática. 8 años de cárcel es la pena impuesta. Ya vamos a tomar contacto también con Jorge Ezcurra para tener los pormenores de lo que fue esta lectura de sentencia. Reiteramos, 8 años de cárcel para el exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional. Jorge Ezcurra, no sé si Joaquín Roa ha de hablar, si podemos alcanzarlo. Lo vemos que se está retirando allí, a ver qué opina de la decisión del Tribunal de Sentencia. Estábamos con el micrófono en la mesa del tribunal, entonces vamos a acercarnos a él. Una palabra, doctor. ¿Qué puede decir sobre la sentencia, doctor? No quiero hablar. Que en reiteradas ocasiones quitó provecho de licitaciones públicas, doctor. ¿Y usted? Yo puedo declarar lo que ustedes quieran. ¿Su nombre, doctor? Gustavo González Planada. ¿Usted es uno de los abogados de Joaquín Roa? Sí. ¿Qué puede decir sobre la sentencia? ¿Su nombre podría repetir? Gustavo González Planada. Y realmente hay una incongruencia. Estos hechos por el cual fue condenado no fue la teoría de la Fiscalía, no está en el auto de apertura. Y y hay varias situaciones que vamos a estudiar una vez que tengamos los fundamentos, pero en principio hay una incongruencia y la sentencia va a ser nula, va a ser declarada nula, sencillo. Evidentemente con lo que dice el autor se va a apelar. No, por supuesto.
por supuesto. Doctor, ¿qué puede decir sobre esos mensajes que leyó la presidenta del tribunal en los cuales Esos mensajes, el fiscal abrió solo en su ¿cómo se dice eso? En su despacho y llegó con el sobre lacrado al juzgado de garantía. Todo eso quedó constancia, ¿verdad? Y al declarar acá ambos peritos manifestaron que no se podía garantizar la integridad de esos cosas salvo que se extraiga todo de vuelta. O sea, es un elemento más que vamos a recurrir nosotros, y realmente que haya violado el lacre no es una violación de una garantía constitucional, es una barbaridad. El tema de la compra de pasajes para el casamiento de la Eso hija... tampoco estaba dentro de la teoría del caso. Eso tampoco. No está en no está en la acusación, no está en el auto de apertura, no está en ningún lado. Una incongruencia más. La simulación de compra y venta justamente de la marcación. Mira, acá hay una historia. Acá se pagó con un cheque que se depositó en la cuenta de Tapiracuay ¿cómo se dice? Que tiene su trazabilidad. En segundo lugar, compró estando renunciando. Él está renunciado en ese momento. Acá, resulta que acá todas las dudas fueron en contra del procesado, cuando tiene un principio constitucional que la duda va a favor del procesado. ¿Y qué motivación podría haber, doctor, para... Esas conjeturas ya no las hago. Yo lo que demuestro son los defectos constitucionales que van a hacer nula esta sentencia. Sencillo. ¿Ok? Gracias. Gustavo González Planás, entonces abogado del exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, Joaquín Roa. Entonces, de esta manera acaba esta parte del juicio oral, o el juicio oral y público en sí, sobre lo que corresponde al exministro Joaquín Roa y también a quien sería el empresario Alberto Couve. Alberto Couve, sí, exactamente. Y hablamos de alquileres de camiones y tractores, fletes. Y aquí, por ejemplo, se ha demostrado, según el tribunal, de que se ha, en este caso, incluso perjudicado a arcas del Estado por valores inimaginables en cuanto a millones de pérdidas, perjuicio de más de 800 millones de guaraníes, por ejemplo, en cuanto a las chapas, que bueno, ya había una empresa, por ejemplo, que estaba vendiendo a la Secretaría de Emergencia Nacional por un valor de 21.500 guaraníes cada uno. Sin embargo, el ministro Joaquín Roa habría, en este caso, adjudicó esa misma... el mismo servicio a una empresa de Couve por un valor de 33.000 guaraníes cada uno. El aumento es bastante considerable, el porcentaje es excesivo y pese a ello, el mismo, siendo ministro de Emergencia Nacional, habría beneficiado o benefició a Alberto Couve según este juicio oral y público. Ahí está, entonces Jorge concluye de esta manera el juicio oral y público. Hablamos de varios hechos, cohecho pasivo agravado, también hablaba de lavado de dinero, hablamos de lesión de confianza, numerosos hechos punibles que el Tribunal de Sentencia consideró probado y por esa razón aplicó la pena de 8 años de cárcel para Joaquín Roa, que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, y 6 años para Alberto Couve Ayala, quien actualmente está privado de su libertad. Gracias, Jorge, por el completo reporte. Hasta luego.